Usar el tiempo también. Perfecto. Ok, ¿sí? Sí, ¿Listo? sí. Ya. Primero que nada me presento, soy Ignacio Sepúlveda, soy jefe de carrera de Pedagogía en Artes Visuales, Universidad de Concepción, y en esta ocasión, ¿cierto?, tenemos el agrado de presentarles a nuestro primer relator de este ciclo de seminarios que nosotros hemos estado organizando con la carrera y con toda nuestra comunidad educativa. Vamos andando, ¿cierto?, con pequeños pasos, viendo, ¿cierto?, las posibilidades que nos entregan, en este caso, ¿cierto?, las herramientas virtuales. Y este es el primer seminario que se realiza en formato online, virtual, ¿cierto?, en la carrera, así que esperamos que sea un ambiente muy grato. Les doy la bienvenida a los asistentes al seminario, docentes, colegas, directoras de departamento, vicedecana, no sé si ha ingresado todavía. Vi el nombre de acá de nuestra directora del departamento de arte, Pilar López. Hola, Pilar. Eh, Docentes, estimados estudiantes de nuestra comunidad educativa, es grato presentar en esta ocasión a nuestro relator, José Eugenio Rubilar Medina, actualmente, ¿cierto?, cursando, candidato a doctorado en Arte y Educación de la Universidad de Barcelona. José, ¿cierto?, ha hecho muchas contribuciones a nuestra carrera y siempre está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo también. Y de nuestra parte, ¿cierto?, le damos los agradecimientos. También ha trabajado en algunas ocasiones en la carrera, entonces también ya nos conocemos, ¿cierto?, de hace mucho tiempo, así que es un agrado para nosotros tenerte acá, José, en esta modalidad de seminario virtual, con un tema, ¿cierto?, que nos atrae mucho, ¿cierto?, y que te damos las gracias por haber ofrecido esta instancia para nosotros. El seminario de hoy, cierto, que es abierto a nuestra comunidad, lleva el título de Reorientar la educación artística desde lo poshumano y lo decolonial. ¿Ok? Tengan ustedes muy buenas tardes, buenos días, perdón. Espero que sea un momento de diálogo, de reflexión, de tolerancia y de mucho respeto por sobre todas las cosas, ¿ya? Así que dejo en manos de este seminario a nuestro relator José Eugenio Rubilar Medina. Hola, Tengan muy buenas. ¿se me escucha ¿Sí? bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Bueno, eh, bueno antes de comenzar quiero agradecer a la comunidad asistente, ahí revisando, haciendo una pincelada de la lista de participantes. Veo que hay muchos colegas, compañeras, exalumnos, y bueno, eso me llena de alegría, la verdad. Eh, Como decía Ignacio, bueno, siempre he estado como un poco pendiente de lo que pasa en Conce y un poco de lo que pasa en Chile, sobre todo en estos momentos convulsos, o sea, y todo lo que ha sucedido desde, no solo desde el estallido social, sino que todo lo que ha venido desde ahí. Entonces siempre, por más que uno esté al otro lado del charco, como se dice, siempre está esa mirada respecto a lo que está pasando allá. Creo que eso también me ha permitido orientarme también y recoger ciertas cosas que aquí, si bien me han permitido expandir mi forma de pensar y mi mirada, también es la idea de poder compartirla y sociabilizar, siempre en un sentido más bien horizontal, también de atender lo que ustedes puedan aportar. Eh, Quizás por eso ocupo esta noción de orientar. Creo que esta instancia de, como llamarlo, de conversatorio, de ponencia, la idea es que puedan permitirnos, a todos me incluyo, poder ir trazando ciertas rutas, ciertas líneas de fuga, ciertos caminos para poder afectarnos, poder darle otra mirada también a lo que nos está pasando, a lo que sentimos,
a lo que observamos. Voy a tratar de hacer una presentación, digamos, que va a apoyar lo que voy a compartir con ustedes, pero que también se va inscribiendo como una narrativa paralela. No quiero decir que con esto voy a ir netamente o solo ilustrando cosas, sino que más bien haciendo puentes entre lo que ustedes van a ver y lo que yo les voy a ir comentando. De hecho, esta pintura de Alfredo Valenzuela Palma me parece como muy evocadora un poco para situar eh, lo, esta propuesta y este conversatorio. Eh, Ciertamente no podemos desentendernos de importantes cuestiones alusivas a las devastaciones sociales o humanas y medioambientales, las asentadas disparidades económicas y las injusticias estructurales de una economía global sustentada en un violento extractivismo. El antropoceno, del griego antropos por humano y xene por lo nuevo o lo reciente, es un término acuñado por el premio de Nobel de Química Paul Crutzen. Él fue galardonado con el Nobel por su estudio respecto a la capa de ozono. Y en una conferencia para interpelar el periodo del Holoceno, esa época geológica glacial correspondiente a la más reciente del periodo cuaternario, eso data alrededor de unos 11.000 años hasta nuestros días, él propone este concepto, hablar remite al antropoceno. Y lo que sería en un momento una interpelación daría lugar al surgimiento de un concepto que alude a un entrelazamiento entre el tiempo geológico de la Tierra y la historia humana, como un nodo crítico que permite pensar y abrir una apertura en el relato sociomaterial contemporáneo. Pero referirse al antropoceno no es solo una cuestión de estudio científico, sino de implicaciones también prácticas. Pues es una noción que alude por una parte al acelerado impacto humano sobre el planeta y el consumo de su energía desde esa lógica extractivista que demanda recursos naturales. El impacto humano se ha pensado como un continuo que se rastrea desde las conversiones energéticas que promovieron la extracción de recursos fósiles, entre estos el carbón y el petróleo, la emergencia de la energía nuclear, incluyendo los ensayos de material bélico, en concreto la bomba atómica, los proyectos globales de urbanización, las deforestaciones, podemos añadir también la agricultura, la ganadería y la pesca a una escala industrial. Entonces, estas incidencias van configurando esta intersección entre lo que sería el tiempo geológico de la Tierra y la historia humana que se ha ido como pensando como antropoceno. Pero no solo se restringe a una cuestión geológica, sino más bien interconectada con preocupaciones también políticas, económicas, sociomateriales, culturales, ambientales, educativas, artísticas, etc. Una discusión que no debe centrarse únicamente en el fenómeno del cambio climático, sino en las respuestas y responsabilidades que nos competen como humanidad. Es interesante observar cómo se ha ido configurando ideológicamente toda una agenda global respecto al cambio climático. Sin embargo, entre líneas se manifiesta una suerte de imperialismo ecológico marcado por la persistencia de un racismo ambiental, que muchas veces está espectacularizado por los medios de comunicación, pero que puede releerse como un agravante violento, casi imperceptible, que amenaza a los territorios y a las minorías originarias. Con el desafío de evidenciar esta violencia silenciada para que pase inadvertida, pero sin dejar de lado las cuestiones de justicia social, es necesario instalar un debate concientizador y educativo que decante también en acciones prácticas.
En este sentido, aunque se basen en fundamentos teóricos diversos, incluso opuestos, como vamos a ver más adelante, las perspectivas coloniales y los enfoques humanos han articulado una crítica respecto a la excepcionalidad humana, poniendo en tela de juicio los supuestos perdurables de la estrecha versión del humanismo occidental, que han perpetuado una jerarquía de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano. Un esquema que ha sido histórico y políticamente producido y reproducido como estructura de dominación, poder y significación durante siglos por los sistemas mundo capitalista, que es a la vez noroccidental, cristiano, patriarcal y colonial. El poshumanismo en términos generales es un enfoque que surge a finales del siglo XX y descentra lo humano y desmantela el humanismo, tensionando y desarticulando las distinciones binarias entre entidades humanas y no humanas. Vamos a entender como lo no humano las plantas, animales, entornos naturales, tecnología, espacios, objetos, etc. Asentados con la tradición cartesiana, lo que daría también configuraría la ciencia occidental. Esta distinción universal que separó la razón de los afectos, ubicando la primera, en este caso la razón, en una posición de superioridad frente a la segunda. Esta tradición ha envuelto los fundamentos racionalistas, mecanicistas, objetivistas, positivistas, coloniales y patriarcales. El poshumanismo ha desarrollado una interesante crítica sobre el uso que se ha hecho de lo humano, en concreto del hombre. Aquí hombre lo vamos a entender como una categoría genérica, hombre occidental blanco. Y eso se instala como un universalismo noroccidental y por tanto como una categoría normativa, ontológica, epistemológica y ética. Estos planteamientos han emergido de un grupo de filósofas principalmente, científicas y artistas, mayoritariamente mujeres, que han movilizado un amplio debate en cuestión respecto a la visión patriarcal de lo que la tradición se ha inscrito sobre lo humano, no como un elemento de ciencia ficción, como fue en el pasado, sino como una característica de nuestra vida diaria, presente y también futura. Pero es importante señalar que la perpetuación de las desigualdades históricamente situadas y las asimetrías de poder no son simplemente el resultado de un antropocentrismo omnipresente, sino que también están estrechamente asociadas a la mirada occidental colonial que ha cosificado, objetivizado a las personas que viven en países no noroccidentales, a las poblaciones indígenas históricamente colonizadas y a los grupos migrantes. Si bien el poshumanismo articula una crítica profunda respecto a los modelos humanistas clásicos y occidentales, inscritos desde la Ilustración europea del siglo XVII y el liberalismo del siglo XVIII, las teorías decoloniales han ampliado ese horizonte en cuestión. De este modo sitúan el Renacimiento del siglo XV como el mismo hito que inicia la expansión del colonialismo europeo alrededor del mundo, una configuración de poder y dominio político-económico para el control de los recursos naturales y de producción que daría lugar a la colonialidad. Esta articulación de dominio del conocimiento saber, el trabajo, la identidad y la relación intersubjetiva, que se extendió a la esclavización masiva de grupos considerados subhumanos o no humanos bajo la justificación científico-técnica de las taxonomías de clasificación racial o biomórfica marcadas por el color de piel, la etnicidad, la lengua, la cultura, las creencias. Sirviéndose de la razón, el hombre blanco europeo no solo es capaz de descifrar entonces las leyes de la naturaleza, sino también es capaz de dominarla y ponerla a su servicio mediante la ciencia y la técnica. De este modo, aquellos grupos que están por sobre la línea de lo humano son reconocidos socialmente en su humanidad, ocupando una posición de superioridad como seres humanos con subjetividad y por tanto con acceso legítimo a derechos civiles y políticos, mientras los que están debajo de esa línea
son inferiorizados y ubicados en el lugar de la naturaleza. Y es que el humanismo lo que ha hecho es secularizado la razón científico-técnica del hombre blanco sobre otras entidades inscritas en lo no humano, extendiendo así mecanismos de control sobre el mundo natural y social que podemos identificar en la imagen del hombre Vitruvio. Ese ser perfecto que proyecta un ideal universalizado, que también se sustenta en esa construcción de alteridad para asentar una lógica binaria que reprimirá la diferencia en cuanto a una relación vertical y jerárquica que ubicará la figura del hombre europeo, blanco, cristiano y civilizado sobre otras formas de vida. El hombre como el centro de todo. Los ejes de articulación de dominio de la colonialidad están mediados por la idea de raza. De ahí que el racismo sea una expresión de un abismo intraspasable entre la humanidad y la no humanidad, constituyendo una estructura de distinciones, exclusiones y marginaciones. Sin embargo, como señala Mbembe, que es un crítico de los estudios decoloniales desde la línea africana, plantea que de la raza o el racismo solo se puede hablar a través de un lenguaje en realidad fatalmente imperfecto, gris e inadecuado. Sobre todo cuando no se puede desconocer que los procesos de diferenciación, exclusión y marginalización aún se expresan, ya sea de forma innata, consciente o inconsciente. Y eso de hecho somos testigos en los medios de comunicación, lo que pasa, por ejemplo, acá en Europa en el caso de las migraciones de las personas del Sub-Sahara. Por tanto, aquí yo no voy a hablar en nombre de una alteridad oprimida, sino más bien quiero esbozar como una panorámica bien amplia, pero situada respecto a algunos efectos del colonialismo y la colonialidad. De hecho, la denominada conquista de América se considera como el hito inaugural de la modernidad europea y por extensión del surgimiento de las distinciones raciales. Según estas caracterizaciones, África y el negro se sitúan como las figuras de lo distinto, lo disímil, lo negativo, una manifestación de la existencia objetual, de discurso y conocimiento que significó un simbolismo con la vida vegetal y animal, esa vida salvaje, como una expresión de lo incivilizado e inhumano, que obviamente debería ser dominado por el hombre blanco. Esta fue la justificación de la empresa de conquista y de las formas de esclavitud para la extracción de recursos de las tierras del otro lado del Atlántico. Tanto afroibéricos como los esclavos africanos conformaron parte de la mercancía y de la mano de obra que fue explotada e instalada en las colonias de los imperios europeos. Otra distinción a considerar es lo que se ha denominado racismo religioso, por la cual se empezaron a diferenciar los grupos con y sin religión. Esta forma de racismo inició concretamente acá en España durante el siglo XVI como una cuestión determinante en lo que respectaba al alma de los indígenas. O sea, para ello era un debate importante, en la cuestión del alma. Y de ahí surge esa categoría subalterna definida en lo indio, que supeditó una homogeneización identitaria de un territorio extensamente heterogéneo y culturalmente diverso para justificar la violencia y el tutelaje sobre los pueblos originarios. Las consecuencias de esta invención del otro dan cuenta de los dispositivos de dominación, de saber-poder, de la colonialidad. Imposiciones sutiles, pero más prolongadas, arraigadas, enraizadas y penetrantes, que durante siglos han ido modelando distinciones normativas, homogeneizantes y hegemónicas para subordinar, excluir, ocultar y someter otros cuerpos, otras formas de vida, otros conocimientos, saberes y otras manifestaciones culturales.
Si bien el colonialismo es más antiguo que la colonialidad, esta última sigue su propia línea al ser más profunda y más duradera. O sea, nosotros podemos rastrearla en nuestra cotidianidad, en nuestras formas de vivir, en el sentido común, en cómo nos vemos nosotros mismos, en la autoimagen de los pueblos, en la cultura, en las aspiraciones humanas, en las clasificaciones, en las estandarizaciones, en las mediaciones, en las exclusiones, etc. Si bien las reivindicaciones políticas y éticas de los activismos y también los artivismos de grupos subalternos y racializados han extendido una mirada bastante crítica y profunda que pone en alerta sobre esos vínculos muchas veces que pasan inadvertidos en lo que concierne al humanismo y la colonialidad. Y es que sus consecuencias y ecos no se restringen a un racismo que perpetuado en dinámicas de inferiorización siguen latentes y a veces hayan internalizadas en los cuerpos y también en otros conocimientos, en las subjetividades y las identidades. Eh, Aquí es importante porque la teoría interseccional ha permitido analizar esos distintos ejes de categorización y diferenciación, pero particularmente surgen desde el género, esas distinciones. Pero a medida que se fue profundizando, se considera otras cuestiones inmersas, atravesadas, en este caso remitirían a la etnicidad, también la sexualidad, la clase. Pero también podemos añadir otras, como por ejemplo el credo, la procedencia, la posición ciudadana, eso que está muy, diría, ahí latente, el nivel de formación profesional, por ejemplo, la diversidad funcional, la edad y muchas otras categorías que pueden ir emergiendo. Y estas son reorganizadas también bajo lógicas de colonialidad y se encuentran muchas veces imbricadas de manera compleja en procesos de dominación, que de alguna u otra manera se han ido perpetuando. Por ende, la colonialidad se complejiza en la medida que tiene vigencia en la sociedad al cotidianizar el hecho de pensar y aceptar que el orden originario de las cosas corresponde a la manipulación y la imposición de jerarquía que finalmente se entremezclan sigilosamente. Por eso, aunque lo neocolonial sitúe las condiciones que reeditan las dinámicas coloniales, en concreto rearticulando estructuras de poder que pueden ser globales, pero asimismo locales, formas de control, dominación y sometimiento de la colonialidad siguen presentes. Por ejemplo, lo que sucedió con los procesos de independencia de la República en el siglo XIX acá en Latinoamérica, esa primera emancipación, los criollos homogeneizaron un proyecto en el que incluían a esclavos, a indígenas, a los pobres españoles, y hubo como un acuerdo por la libertad. Pero luego aparecen también nuevas contradicciones, y aquellos que eran parte de ese bloque liberador, entre comillas, se transforman en los dominadores de un nuevo sistema. Un esquema que caracterizó y que se hizo muy presente, por ejemplo, en Chile con la mal denominada pacificación de la Araucanía. Por otra parte, y siguiendo con las estructuras de dominación y dependencia, el poder económico y financiero de países del norte global y la instauración del modelo neoliberal se pueden releer como formas de control y sometimiento donde las economías más poderosas son las responsables del extendido y dilatado empobrecimiento del sur global. Y eso está a la lista. Con eso se anuncian nuevas diferenciaciones, nuevas clasificaciones que colocan a países, pueblos, subjetividades y también saberes en posiciones de subalternidad y dependencia prolongada. De lo anterior se puede mencionar que las dinámicas de centro y periferia que aún en nuestros días se emplean para explicar la exclusión de culturas tan milenarias como diversas, a las que se le priva incluso de su propio nombre y origen para inscribirla en términos homogeneizadores. Y ahí
bueno, en estas clasificaciones: tercer mundo, países en vía de desarrollo, economías emergentes, etc. Diferenciaciones de poder promovidas por agendas que son netamente eurooccidentales. Por eso, cuando atendemos los casos de ayuda humanitaria, las intervenciones de desarrollo y las misiones de pacificación, que apoyan a la exportación e imposición de modelos de crecimiento económico y hablan de democracia política, siempre yo creo que hay que mirarlas con incredulidad, incluso con sospecha, pues estas estrategias no dejan de ser renovadas formas de control e influencia bajo el disfraz de la solidaridad y o de protección sobre derechos civiles, contribuyendo a una representación de atraso respecto a las propuestas homogéneas y universal de lo que se puede considerar como una humanidad feliz. Y es que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también países prestamistas, y aquí vamos a situar a China, creen una extendida dependencia económica que no conduce ni a modelos de sostenibilidad ni de desarrollo. Esa es la gran paradoja. Por tanto, la instalación de lo universal como pretensión de la particularidad del norte global evidencia el manejo creativo de esa particularidad para imponerse sobre los otros como universalidad. Y en la medida que se acepta, nos vemos finalmente subyugados y dominados. O sea, el continuo se va perpetuando. Tampoco podemos desconocer cómo el empleo de las tecnologías de vigilancia y de control de datos del otro, por ejemplo, situando lo que pasa acá respecto al migrante, al extranjero, al refugiado, responde a una biométrica justificada en términos de seguridad nacional y a veces justificada por esa amenaza especulativa o potenciales de terrorismo, reconfigurando una estructura de marginación, exclusión y racismo online. Por tanto, los avances de la revolución digital no están extensos de relaciones de poder, sino que también asientan otras formas de desigualdad pese a la consigna del acceso y la democratización de la información y el conocimiento científico u otros conocimientos. Por ejemplo, el tema de la brecha digital no es solo una cuestión de uso y acceso o alfabetización digital. Aun cuando se promociona una cultura digital siempre participativa, sobre todo ahora en el contexto que nos hemos visto envuelto, que es el del confinamiento, no se puede negar que también hay una normalización de un trabajo digital que ha sido gratuito y se sostiene en base al manejo de perfiles, muchas veces recogidos por los metadatos. Metadatos que están envueltos también en las redes sociales y ahí los fines comerciales y de marketing que se van reelaborando. Asimismo, la reutilización del Internet como una plataforma mercantil asociada a la promoción de un capitalismo cognitivo y artístico enmarcado en un neocolonialismo digital. Y es que las lógicas empresariales y económicas se reconciben el conocimiento, la educación y las distintas dimensiones del saber como mercancías disponibles para ser transadas y adquiridas, pero además ha conllevado una legitimación de prácticas sociomateriales alusivas a la innovación científica y tecnológica, la excelencia, la competitividad, el crecimiento económico. Todas estas concepciones, alineadas a las relaciones hegemónicas presentes en las sociedades contemporáneas, eh, bajo una lógica pro-universalismo. Lo anterior ha propiciado un paisaje en el que los territorios ancestrales, las reservas naturales y los saberes de los pueblos originarios muchas veces terminan siendo nuevamente saqueados y despojados de sus sentidos. Una mercantilización de saberes alineada a una producción de subjetividades mercantilistas. Atender el impacto humano en esta medida es como reconocer que hay una responsabilidad que nos concierne, pero también debería ser un impulso a las humanidades, a la educación, a las prácticas artísticas y a distintas formas de hacer pensar. Es que no se trata de instaurar una cuestión de culpa, sino hacer frente a las políticas de corte neoliberal que instauran una lógica neocolonial vinculada a formas más difusas de supremacía. Puede ser supremacía económica, militar, financiera, también medioambiental,
cultural, tecnológica, etc. Tampoco se trata de interpretar o pretender dar voz a las minorías, ni mucho menos pretender interpretar esas otredades silenciadas históricamente o silenciosas no humanas y más que humanas. Considero que la educación puede ofrecernos espacios para interrogarnos y reconocer esas responsabilidades responsablemente y que nosotros estamos en realidad constituidos por múltiples y enmarañadas otredades, incluidas las que no son humanas. Por ende, atender lo poshumano nos puede orientar a reflexionar y repensar lo que nos caracteriza también como especie, también darle una nueva lógica a nuestra política, a nuestra relación con otras formas de vida, con objetos, con entornos, con la materia, con el planeta. Asimismo, nos invita a pensar con una lógica en sentido decolonial. Esta nos orienta a movilizarnos a acciones y procesos críticos que revelan y desmantelan y también resisten a las fuerzas hegemónicas que orbitan a nuestras subjetividades y los encuentros y las relaciones que instalan jerarquías, distinciones, exclusiones, marginaciones. Es que, como señalé anteriormente, las perspectivas humanas comparten ese trasfondo crítico respecto al antropocentrismo extendido por el humanismo y la modernidad, que también plantea el pensamiento decolonial al cuestionar la excepcionalidad humana. Vuelvo a enfatizar que esa excepcionalidad humana está alineada a una concepción noroccidental del hombre blanco, heteronormativo y universalizado. Estos dos referentes, tanto el poshumanismo y la decolonialidad, ponen sobre la mesa un debate sobre la objetivización que silencia o convierte al otro en una entidad relegada y pasiva. No obstante, es muy importante señalar que el pensamiento decolonial no es un equivalente o no es un complemento anexo, a la crítica poshumanista. Si bien ambos enfoques comparten puntos comunes que lo unen como un proyecto de justicia social, que responde a desafiar los dualismos ontológicos y también epistemológicos, esas relaciones muy arraigadas en nosotros que responden a sujeto-objeto, mente-cuerpo, razón-afecto, cultural-material, material-lenguaje, etc. Se resisten a esas prácticas de control autoritario y los modelos también de mercantilización de los saberes conocimientos. Sin embargo, la distancia entre estos dos enfoques se revela cuando se empiezan a explorar en detalle las prioridades que albergan el germen también geopolítico en cuanto a saberes situados y encarnados. Es que no hay que olvidar que el pensamiento decolonial vuelve sobre los procesos negados y ocultados por el multiculturalismo, esa lucha encarnadas, en concreto respecto a los ecos de la colonialidad. Y aunque el poshumanismo no pretenda borrar o sustituir el proyecto decolonial, en su crítica al humanismo y al colonialismo, reconoce las alianzas con perspectivas feministas, por ejemplo, con perspectivas también anticolonialistas, al rechazar esa ideología de la supremacía de la subjetividad blanca como una entidad superior en desmedro de las personas no blancas como menos civilizadas. Pese a que algunos estudiosos del pensamiento decolonial no comparten esta idea de relación del pensamiento humanista debido a sus disimilitudes históricas, políticas y también epistemológicas. Incluso miran que este encuentro como con sospecha, porque las mismas perspectivas humanistas y su descentralización del humano consideran que pueden reeditar el entendimiento de lo humano como un consenso o como una perspectiva humanista del humanismo, como entrar en una suerte de paradoja. Sin embargo, creo que insistir en un debate sobre lo que distancia ambas líneas de pensamiento, aun cuando compartan agendas similares, es instalar una suerte de bifurcación dualista que se queda en lo irreconciliable. Por eso yo creo que más allá de entrelazar como con Force o ambas perspectivas, yo creo que
me gusta la metáfora de friccionarla. Y con friccionar quiero decir que se reconocen las diferencias que ambos enfoques y que no tienen por qué unirse. Tampoco se tienen por qué sintetizar ni generalizarse. Tampoco que uno se sobreponga o margine al otro. Eso sería de nuevo instalar una lógica dicotómica que privilegia y jerarquiza una sobre otra. Pero sin duda resulta más fructífero tensionarlas y ponerlas en relación. Friccionarlas para sacar chispas que enciendan la mecha, que expandan nuestras formas de pensar y de venir, para desvincularnos de esas narrativas excluyentes planteadas por el humanismo y la colonialidad. Una amplitud que debe albergarse en respuestas pedagógicas, políticas, artísticas, éticas, para resistir a la lógica universalista, pero también a las estructuras taxonómicas de hacer pensar. Esos sistemas de control, estandarización, clasificación, mercantilización y burocratización que proliferan en el antropoceno, privilegiando ciertas formas de conocimiento, saber y vidas más que otras. Por tanto, el desafío no está en renunciar al desarrollo de experiencias más intensas de aprendizaje sociomaterial, ancestral, natural, cultural, relacional, sino hacer que vaya más allá de la petición neoliberal que exige esa expertise respecto a ciertos conocimientos para una mejor posición laboral y productiva. Esto supone una reorientación que vuelva sobre lo que entendemos por humano, pero reconociéndonos también enmarañados a otras otredades no humanas de una forma no jerárquica. Atender una ética sobre las relaciones sociomateriales y afectivas entre los seres humanos, incluyendo sus conexiones con el planeta, tierra, agua, aire, espacio y otros seres. De este modo, los movimientos sociales empiezan a ser más que sociales, empiezan a ser movimientos de materia y de afectos, como algo simultáneo, movimientos que cambian el poder creando formas alternativas. Pero en cualquier caso, para hacer prevalecer la idea de un proyecto humano éticamente responsable, lo meramente humano, al menos en el sentido del humano como centro del todo, ya claramente se agotó, ya no basta. Por eso es importante propiciar un despliegue de habilidades éticas y relacionales enmarcadas en el diálogo, relación y conexión para repensar colectiva y críticamente las cuestiones que inciden en los modos de aprender, en la mercantilización del conocimiento saber y la lógica economicista y extractivista del neocolonialismo antropocéntrico. Sin duda, para desarticular estas fuerzas, como dice Braidotti, quedarnos en el plano teórico tampoco es suficiente, porque no podemos olvidar que también existe una vida más allá de la teoría. Por eso es preciso explorar alternativas otras que decanten en prácticas comprometidas responsablemente con el replanteamiento de nuestra relación con otras entidades humanas y no humanas, pero también abrir posibilidades que reelaboren una ética adscrita a formas relacionales, sociomateriales y afectivas que nos permitan abrir esos caminos del estar, del ser, del pensar, del mirar, del escuchar, de sentir, de vivir con horizonte decolonial. Es que no podemos ponernos una venda en los ojos y hacer caso omiso a esas prácticas opresivas y excluyentes de la jerarquía de género, raza, clase, posición social, etcétera, que se siguen manifestando. En este escenario cambiante, dinámico, convulso, paranoico, podemos seguir añadiendo, he posado estas preguntas muy genéricas como para que nos vayan resonando también a todos. Y es cómo podemos desde la educación, y no solo entendiendo la educación artística, también dando espacio a la educación formal, informal, esos espacios para compartir saberes, abrir otras posibilidades para responder con responsabilidad a la compleja misión de resistir a las fuerzas que universalizan lo humano en el antropoceno. ¿Qué posibilidades puede abrir la pedagogía en el presente, atendiendo el pasado pero con una perspectiva de futuro? ¿Cómo también hacer frente a las sutilezas de la colonialidad y responder a la neocolonialidad? Sin duda estas preguntas no son fáciles de responder, y aunque se pueden seguir enunciando diagnósticos y podemos seguir en el plan de la evaluación crítica, lo relevante aquí es levantar una apuesta en común en la que revisemos nuestra subjetividad y los procesos que constituyen nuestra humanidad para germinar un conocimiento
socialmente útil y efectivamente comprometido con las diversas formas de vida y otras formas de vida. Un buen ejercicio, yo creo que es comenzar reconociendo nuestra condición humana no como una excepcionalidad, sino desde la corresponsabilidad. Y es que la humanidad, está claro, no es el centro de todo, estamos constituidos por múltiples y enredadas sociedades no humanas y más que humanas. Las artes, yo creo como una expresión muchas veces conexa a los movimientos culturales, puede darnos ciertas pistas para interpelar nuestra individuación. Por ejemplo, la serie de esta que les comparto a continuación se llama Watch Us Up, del artista mexicano Alejandro Durán. En esta serie, que se desarrolla a partir de la exploración y recolección de residuos plásticos en las costas mexicanas, para formular una cartografía global del plástico. Y esto subraya en la escala generalizada de la penetración contaminante del sistema de consumo que le va dando soporte. Y aquí quiero hacer como poner algo en relación, porque muy distinto del caso de las intervenciones del arquitecto y artista europeo Christo y el artista, su compañera Jean-Claude, que inscrito con pompas en el relato de la historia del arte noroccidental, concretamente dentro de las prácticas vinculadas al land art. Entre sus obras destacan estas intervenciones en las que se han extendido, por ejemplo, telas de 400 metros para atravesar el Valle Colorado, como la que ven en la imagen. O envolver las islas de la Bahía de Vizcaya en Miami con un tejido de propileno de color fucsia, o incluso colocar en 1340 paraguas en un parque tanto en Estados Unidos como en Japón. Y es que en las palabras de la misma pareja de artistas, estas intervenciones toman prestado un espacio para crear una dimensión escultural. Y aquí es lo que me parece llamativo. Ellos hablan de una perturbación gentil. Pero me pregunto, ¿realmente son gentiles estas intervenciones efímeras? ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo sobre otras formas de vida? ¿Cómo han afectado la presencia humana de esos trabajadores y las maniobras técnicas de las instalaciones en esos entornos? No es menor considerar que uno de sus últimos proyectos, bueno, que quedó en eso, quedó en el plano proyectual, que es Over the River, que consistía en cubrir el río Arkansas en Colorado con una tela transparente de polipropileno por alrededor de 10 kilómetros ininterrumpidos por puente y roca, contorneando las montañas rocosas en un tramo de más de 25 kilómetros. Pero este proyecto, que estuvo entrampado en muchos procesos judiciales por 20 años aproximadamente, fue en parte por los informes de impacto ambiental que no tuvieron lugar si no hubiese sido por la resistencia de activistas ecológicos. Sin embargo, esta no fue la única intervención que generó resistencia y no se concretó de entre las obras de Cristo. Una que a mí me parece muy llamativa fue la propuesta de haber empaquetado el monumento de Colón que hay acá en Barcelona, pero nunca se concretó tampoco. Según las fuentes cercanas a Cristo dicen que él perdió con el tiempo el interés, pero también ha ido como explorando esta trayectoria y dicen que también las autoridades de acá del gobierno fueron las que rechazaron ese gesto. Igual creo que haber empaquetado Colón hubiera sido un gesto más gentil que su otra intervención y eventualmente un guiño a lo de colonial. Y es que los saberes ancestrales y tradicionales, las cosmovisiones, las epistemologías de los pueblos originarios no están para expropiarlo o clasificarlo en jerarquía. Bueno, insisto que esas son las lógicas de la colonialidad de poder y saber. Por ejemplo, es muy interesante el caso de la tradición de los tejidos mayas,
que se ha perpetuado por los movimientos nacionales de tejedoras en Guatemala, que han sido robados, plagiados y apropiados por prácticas de las multinacionales del vestuario. De hecho, ya son un colectivo muy activo también para dar cuenta de estas expropiaciones. De hecho, la existencia de estos conocimientos, saberes, debería a nosotros afectarnos para expandir nuestra comprensión de experiencias más que humanas como la territorialidad. Y aquí pongo, por ejemplo, lo que sucede con los saberes de la cultura tairona, que más allá de quedarnos en el relato de construcciones simbólicas, yo creo que es interesante atender cómo la configuración del espacio se intersecta con cuestiones materiales e inmateriales. Pues lo que importa aquí es el equilibrio con la naturaleza, que es punto de partida y llegada para ciclos vitales, no tan solo de las comunidades, sino de todas las entidades inherentemente arraigadas al territorio. Por eso, más allá de las fronteras, un saber cultural, sociomaterial, también patrimonial ancestral, que se establece con pensamiento, memoria y otras formas de vida. De todo lo que he puesto aquí en relación, ¿qué implica entonces atender la decolonialidad y el poshumanismo? ¿Cómo podrían reorientar nuestras prácticas y acciones y formas pedagógicas, artísticas, científicas, tecnológicas, etcétera, de relacionarnos con el ensamblaje mundo? Seguro no es un movimiento fluido. Yo creo que implica una salida de nuestras zonas de confort y reconocer esas zonas más oscuras que van configurando los espacios y dinámicas relacionales. Muchas veces confinando y anulando, también marginando otro agenciamiento no humano, otros conocimientos, otros saberes, otras formas de vida. Por eso el poshumanismo, creo yo, puede ayudarnos a entender que los humanos no estamos separados de otras entidades que constituyen el ensamblaje mundo-tierra-planeta del que somos parte. Y de hecho estamos entrelazados a él. Es estar ser y estar siendo. Un ensamblaje donde las entidades afectan y son afectadas. Cosas, artefactos, cuerpos, entornos, tecnología, etc. Y se van construyendo de forma enmarañada, se entremezclan material, discursiva, afectivamente, permitiéndonos pensar más allá de los confines habituales del humano. No obstante, pensar en términos de enredos, más que humanos, también puede conllevar a prestar atención que cómo estos enmarañamientos o estos enredos pueden también seguir perpetuando una lógica colonial donde se reemplaza una idea de humanidad indiferenciada con la instalación de otro universal más abstracto. De estas líneas de fuga se pueden articular ideas significativas y útiles para que nos pueden reorientar en el trabajo que desarrollamos, en la medida que vamos comprendiendo y reflexionando de cómo y qué mejor manera sobre lo que hacemos y sobre cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente en cada uno de nuestros contextos de acción. Por ejemplo, para descentrar al sujeto individualista, posesivo y competitivo que se perpetúa como ideal de modelo neoliberal, es necesario atender a aquellos elementos e identidades que son parte co-constitutiva de nuestra subjetividad ensamblada. Aquí podemos considerar los espacios, los saberes ancestrales, los materiales didácticos, los objetos, los textos, otras personas, otras formas de vida, etc. En esta línea de pensamiento, aquello que nos rodea puede ser concebido como extensiones de nosotros mismos en términos sociomateriales, pero también afectivos. De este modo, las fronteras entre humanos y no humanos comienzan a difuminarse, marcando importantes implicaciones éticas-políticas. Ya no se trata de escapar o renunciar a nuestra humanidad, sino que aventurarnos a redefinirla para ir más allá de los estrechos límites de cómo se nos ha enseñado, cómo la hemos pensado, cómo hemos practicado esa idealidad y materialidad de lo que constituye nuestra humanidad. A propósito de la primera pintura de Valenzuela. ¿Cómo se nos ha enseñado? Por ejemplo, podemos cuestionar los planes de estudio, y esto a nivel de currículum educativo, universitario, etc.
o esos habituales planes de estudio que acá están muy en boga, que son los planes multiculturales, para problematizar las cuestiones críticas respecto a inclusiones y exclusiones que no reconocen las consecuencias de la colonialidad. Una forma no solo de desestabilizar esa mirada noroccidental, sino también de atender cómo el currículum a menudo oculta conocimientos, saber, ideología y privilegios que son incómodos, difíciles e inquietantes. Por lo tanto, debemos prestar mayor atención al colonialismo y sus supuestos subyacentes, en concreto la colonialidad, que como proceso de larga data histórica parece movilizar un neocolonialismo, que querrá seguir insistiendo en definiciones universalistas de la cultura, del trabajo, de la educación, de las subjetividades, de las relaciones sociomateriales, de la producción de conocimiento, etc. Por eso, más allá de extender límites curriculares de la humanidad mediante una mirada interdisciplinaria, puede que sea necesario una difuminación radical del currículum y de la pedagogía y otros saberes, subrayando lo que hacemos a partir de los cambios y tensiones que ofrece la perspectiva del colonial como la posthumanista. Encontrar formas de repensar que sean capaces de comprometerse responsablemente con la materialidad y los afectos, deviniendo en inmaterial, ideacional, representativo, patrimonial, un recurso político, colectivo, cultural y simbólico para decolonizarnos y decolonizar la educación, las ciencias, las artes, el trabajo, etc. Esto no es buscar el pensamiento originario para arrebatarlo y etiquetarlo como pensamiento indígena, ya que se reproduciría la lógica de la epistemología del método occidental más tradicional, preocupado por encontrar lo uno, lo único, lo unívoco, lo unidimensional, la verdad. Y es que los saberes originarios nos enseñan que han vivido más por lo poli, lo pluri, lo hetero y lo diverso. Esa importancia de lo múltiple y de lo diverso para construir integralidad. La pluridiversidad reconoce que hay múltiples formas de enriquecer la tradición de las ideas abstractas en particulares, las políticas, los planes de estudio, las pedagogías, etc. Esto implica la defensa de algunas prácticas, la transformación obviamente de otras y la invención de unas nuevas. Un ensamblaje teórico práctico de la interexistencia como una herramienta de diseño para el pluriverso. ¿Y por qué no pensar una pluriversidad? De este modo, responder críticamente al orden neoliberal, pero siendo capaces de subvertir y desmantelar los gestos y fórmulas de la colonialidad y sus estructuras represivas, opresivas, excluyentes. Por ejemplo, en el currículum, en los planes de estudio y en las formas de hacer pensar, en otras figuras contractuales, etc. Yo creo que friccionar las perspectivas post-humanas y decoloniales pueden contribuir a desmantelar las visiones hegemónicas del humano para reconceptualizarlas como parte de los esfuerzos para abordar las cuestiones de justicia social, no tan solo en educación, sino también en la arte y en otras formas de hacer pensar, de una forma más inclusiva, tanto para nosotros, humanos, como para las entidades no humanas con las que estamos entrelazados. Por tanto, la búsqueda de formas alternativas y silenciadas para repensar nuestro trabajo cotidiano como una posibilidad de activismo y, por qué no, también activismo educativo, de manera que podamos interrumpir los flujos de lo habitual de los entornos académicos y laborales cada vez más competitivos e individualizadores. Impulsar, como señala Villa, un pensamiento amoroso que sea capaz de articularnos amigablemente entre nosotros, seres humanos e históricos, con aquellos otros no humanos, entre los cuales se encuentra la tierra que habitamos. Un modo de comprometerse con el presente de una manera no reduccionista, sino como un espacio para también reconfigurar nuestra humanidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José, por las reflexiones que has compartido con nosotros. Sin duda, cierto, tenemos que repensar, tenemos que
ver, ¿cierto? Nuestro contexto, como la última frase que pusiste, que nos compartiste de la tierra en que vivimos, ¿cierto? Tomar en consideración no tan solo, ¿cierto? Lo que conocemos o de lo que nosotros aprendimos o de lo que nos enseñaron, sino que también es muy importante, yo creo que para la pedagogía en este caso, tomar en consideración a todos los entes que están en nuestras aulas. No solamente, ¿cierto?, tomando a una mayoría en este caso, sino que siempre estar repensando en el aula, ¿cierto?, como un conjunto. Muchas gracias, José. No sé si hay diálogos, reflexiones, preguntas que le quieran hacer a José. Por favor, acá no estoy como para tampoco dejar de sacar, como dar recetas, sino que un poco también el espíritu de esto es como hacer frente entre todos, o sea, todos somos parte de este relato, todos podemos ir pensándolo, reelaborándolo, eh, añadir más interrogantes, obviamente, friccionar otras, no tan solo otras teorías, sino también otras prácticas de hacer, otras experiencias. Todas formas de hacer pensar, yo creo que son válidas para cuestionarnos en qué situación estamos y para entender cómo nos hemos configurado en nuestras formas, no solo de relacionarnos, sino de asociarnos respecto a las formas de hacer, de pensar, de conocer de, y de relacionarnos también con los entornos. Verónica hace un comentario, José, si gusta pones el chat. Sí, para que puedas comentar. Hay dos manitos levantadas. Sí. También. Moiri. ¿Sí? Sí, si la lees tú, no, Ok, no sé. sí. Sí. Es a modo de comentario, sí. Moiri creo que tiene una consulta. Luego Alejandro. Sí, vamos Hola, con la Alejandra. consulta. Hola, por acá, Moira. Hola, Moira. Qué gusto Moira. verte. Bueno, gracias primero que todo, José, por tu cátedra, tu trabajo, tu estudio y tu tiempo también por poner tu tiempo siempre mirando hacia Chile. Bueno, tengo algunas cosas que me nacieron al escucharte. Bueno, la primera, bueno, haciendo referencia al orden que tú hiciste de la exposición, primero me nace la pregunta, quizás no eres tú el de la respuesta, pero otro que esté participando en la reunión, pero quizás puedas saber algo al respecto. Siempre me ha nacido la pregunta, ¿por qué fue el ser humano blanco, de la raza blanca principalmente europea, quien fue el que dominó al resto del planeta, se puede decir? Hablando del punto occidental, porque Oriente podemos ver los mongoles, China, quienes dominaron al resto, subyugaron a otras culturas, como lo que pasó en nuestro continente, lo que pasó con América, que fueron los europeos. Catolicismo y otras religiones en Occidente, pero acá en nuestro propio continente americano ya venía pasando lo mismo. Los incas eran aztecas, también eran culturas que subyugaban a otras tribus. Entonces me pregunto, ¿está dentro del ser humano, hombre principalmente, más que la mujer, el subyugar, pisar al otro para poder implementar su pensamiento? Esa es mi primera pregunta, y de ahí viene algo de colonizar, pero viene el concepto de colon, pero eso ya venía desde todos los tiempos y en todas las culturas, ¿sí? No solamente de Colón y de Europa, sino que también los aztecas
los incas, venían con su imperio bajando hacia el sur hasta dominar toda América. Y bueno, la segunda pregunta, ¿y dónde quedan los famosos valores, ya avanzando a tu exposición, los valores humanos? Me brista la respuesta al final un poco en la educación amorosa. Apuntaba hacia eso porque he visto documentales al respecto donde existen seres vivos, aves principalmente y otros mamíferos o no humanos, que tienen actitudes, se podría decir entre comillas, más humanas que el ser humano. No sé si me doy a entender. Entonces, incluso la acción que tienen, la simbiosis total que tienen plantas y hongos, la cooperación y colaboración mutua que tienen constantemente, es un constante cooperar para poder subsistir. Entonces, existe todavía esa esperanza de quizás reeducarnos y apuntar a no pisotear para poder seguir viviendo y no vivir subyugando a las otras especies, sino que volver a lo que es no ser el depredador máximo de nuestra pirámide de la escala trófica, y tener una acción más de mutualismo, como lo viven otras especies, como el tiburón y la rémora, los hongos y las plantas, y cooperar, colaborarnos, ayudarnos con otras especies y no seguir subyugando la naturaleza. Esa es mi segunda pregunta, ¿dónde quedan los valores humanos? Y la otra, si es del propio ser humano el siempre subyugar al otro, al más débil. Interesante reflexión, Moira, y también compleja en realidad, porque claro, había un relato que, bueno, el humanismo se instaló como un relato que sobre todo permeó bajo la lógica de quienes colonizaron otros continentes, pero uno al rastrear eso, hay un fenómeno, podemos plantearlo como fenómeno, de esa centros-periferias. Es como una lógica que uno la hace analizando, por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano se fue expandiendo y fue absorbiendo. Hay un eje también de dominación, etcétera, con sus respectivos matices, etcétera. Europa también hay que localizar ese occidentalismo europeo, también se ha situado en distintos periodos, ha tenido un foco. Su foco neural en post la demasquelación del Imperio Romano, y era Alemania y Francia, lo que son actualmente Alemania y Francia. España y Portugal no tenían por dónde expandirse, extenderse. Lo que les quedó en esa lógica, centro-periferia, es ir al mar. No había otra opción. Eso lo llevó fortuitamente, más allá del relato que hay que querían llegar a la India, no, es que no, si hubiesen enfrascado en mismas campañas internas cuando estaban ellos, hay que entender que los otros países que orbitaban a europeos, que orbitaban a los grandes núcleos, que era Francia y Alemania, también eran periferias, y también estaban subordinados a esa lógica centralista que había ahí en Europa. Bueno, hoy en día también se hacen esas clasificaciones de hablar de Europa del Este, por ejemplo, o del sur de Europa. También hay unas distancias jerárquicas. Bueno, pero en concreto eso movilizó a España y a Portugal a explorar rutas. Y ahí obviamente se van repitiendo otras escalas de dominación. Entonces, esa dinámica de centro y periferia se ha ido como perpetuando y cambiando en sus distintos dominios. Por eso después también ponía el caso de lo que pasaba cuando, claro, el relato de la independencia de los estados latinoamericanos incluía a los esclavos africanos, incluía a las nuevas poblaciones, a los criollos, porque ahí surge, pero ¿qué grupo de criollos? ¿De dónde emerge? De un grupo también más nutrido en los valores universalistas europeos también. Y claro, después eso, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que también terminan esas mismas figuras que eran en un momento incluidas, terminan excluidas, y quedan en el plano de la construcción mitológica y alegórica para construir esos mitos
identitario respecto a la construcción de Estados-naciones, y eso bueno, está muy mal desplegado a nivel de escultura y monumentos que hay en Latinoamérica. De hecho, interesante porque hoy día el fenómeno de la iconoclasía o la destrucción de los monumentos es iconoclasía cuando le hace una de la lectura de cómo se entendió en Europa, en Francia, la Revolución Francesa, cuando se destruyeron los monumentos. Pero lo que pasa en Chile o en distintos países de Latinoamérica, cuando se arriba un monumento, no es iconoclasía. Hay otras cosas más profundas que responden también a estas dinámicas que se han perpetuado. Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo de cómo en realidad también estamos mayoreados a cuestiones materiales. Más allá de que también haya también un análisis también discursivo, también está enmarañado afectivamente. La condición humana realmente es algo complejo, pero yo creo que hay que repensar la concepción de humanidad que tenemos. O sea, por eso siempre insistía como en eso de la excepcionalidad, no somos la excepción. Y claro, ¿cuáles son hoy día entre líneas los relatos que hablan de esa excepcionalidad? Hay que ponerlos como en alerta, o sea, igual siguen habiendo distinciones. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho eco una distinción por la que estoy acá. En la medida que estoy como estudiante, figuro como extranjero. Si no estoy como estudiante y llegué acá, figuro como migrante. Pero hay implicaciones políticas y éticas también en esa distinción. ¿Cómo entras a este sistema? Porque entra en esta lógica de marginación. En Chile también pasa igual. También pasa. El fenómeno migratorio, algunos estudiosos plantean que ha sido más que, no quiero anunciarlo como fenómeno migratorio, sino como el movimiento de grupos humanos en distintas esferas del globo, ha llevado esta lógica de expansión y de retracción, movimientos de centro y periferia. Y eso en realidad un poco ha constituido lo que ha pasado también en Asia, también en África en cuanto a absorción de tribus sobre otras, también en Latinoamérica con el pueblo originario. Bueno, siempre hay algo ahí que tiene que ver con contracción, hidratación, expansión. Pero claro, hay detrás también hay ciertas especificidades que no se pueden, digamos, englobar tampoco, pero por eso es difícil tampoco desentenderse de universalismo, porque estamos siempre atendiendo la forma de comprender de estos relatos que también son instaurados de una lógica occidental. O sea, ¿qué espacios tenemos ya nosotros de revisar, por ejemplo, teoría china o teoría de la India o teoría de África? ¿Cuál es el acceso a ciertos conocimientos, cuál a otros? También en términos de saberes ancestrales, yo creo que esa diferenciación taxonómica que hay respecto de unos saberes sobre otros, por ejemplo, todo el relato que también construido respecto a la artesanía como algo subvalorado, en realidad es un saber, es un conocimiento y también hay una epistemología y están ahí. Es un saber. No deberían haber estas diferenciaciones de saber. Entonces, yo creo que bueno, no quiero quedarme en el relato celebratorio de que la humanidad está cambiando, sino que, no sé, yo creo que uno tiene que ir rastreando un poco lo que ha pasado históricamente, comprender un poco lo que está pasando ahora, porque estos debates están instalados por algo. No es común, por eso decía que mucho o sea, la teoría colonial está instaurada por gente que ha vivido procesos racializados encarnados, o sea, se han sido grupos marginados. Por eso yo digo, no vengo a hablar por ellos, también quiero hacer esa distinción. No puedo hablar por esos procesos, pero sí me permiten los procesos de ellos, entender otros procesos o ponerlos en relación. También el feminismo humanista, bueno, se inscribe también como feminismo humanista, para hacer ahí también una especificidad, porque ha sido también un grupo históricamente también excluido de las mujeres, pero también dentro del espectro del feminismo, cuando cito también a la teoría interseccional, que también surge, pero el feminismo negro, disidente. Entonces, todos juegan estas líneas de diferenciación jerárquica. Hay compañeras, por ejemplo, que relatan mucho respecto a eso, por ejemplo, acá en la marcha feminista, que no van a la marcha feminista europea, sino que se hace otra marcha alternativa, de la feminista racializada, de la feminista latinoamericana, de la feminista negra, etc. Otro grupo.
porque bueno, volvemos a esta lógica de diferenciaciones, que también están atravesadas por dilemas de complejidad y de identidad que son difíciles también de desenmarañar. Son súper complejas porque también la identidad está asociada a una unicidad, a un relato también construido como una figura, digamos, como la construcción de un canon, pero también eso está siempre súper matizado, ahí es donde entra la lectura de las subjetividades. Pero de momento, con la tradición occidental de pensamiento, las formas que hemos entendido de entender esa humanidad se han orientado como para identidad y subjetividad. Muchas veces instaladas también como una dicotomía, la identidad siendo una cuestión más rígida y objetiva y la subjetividad como algo más laxo. Pero no, también eso está todo envuelto, todo enmarañado. Yo creo que también hay que desenvolver eso y también a entender otras formas de entender. Yo creo que como visiones también hay otras formas de entender lo que implica la humanidad, si es que también es correcto seguir hablando de humanidad o no. O sea, yo creo que también uno tiene que hacer ese ejercicio constante. Y ahí no quiero entrar en el cliché de la deconstrucción porque soy muy crítico de esos relatos que hablan de como yo me deconstruyo, yo me deconstruyo, yo me deconstruyo. Yo creo que deconstruirse implica construirse nuevamente. Ahí también está la tensión, por lo que no utilizo ese concepto de deconstrucción, sino que pienso que creo que uno se tiene que afectar. Y desde ahí, afectar como una fuerza que te impulsa, que te moviliza a optar por alternativas, por cambios, por reconocer también eso que te inquieta, que te perturba, que te incomoda. Que te incomoda. Es interesante, por eso cuando hablaba, por ejemplo, de los casos de los planes de estudio, había un currículum en Centroamérica que hablaba, por ejemplo, de los privilegios blancos. Me parecía súper interesante cómo lo instalaba y en la situación que ponía a cierto grupo. También porque ahí si lo hacemos desde una mirada también un poco más interseccional, ¿qué pasa con la instalación de ese currículum en ciertos colegios o institutos de clases sociales más acomodadas? O sea, ¿qué va a generar eso ahí? ¿Cuáles son los factores de esa incomodidad? ¿En qué termina? ¿Polariza más, dilata más, transversaliza más, reconoce diversidades, pluridiversidades? No sé. Es una cosa como que hay que ir constantemente revisando cuando también hoy en día, mientras también están estos debates que comparto con ustedes muy instalados, también yo miro como con recelo cosas como el auge de los nuevos nacionalismos, el auge también de la derecha más dura, por ejemplo, acá en Europa, un poco también las lecturas que uno puede hacer de cómo Latinoamérica sigue mirando al norte global o cuáles son las influencias de ese norte global, noroccidental, sobre los países de Latinoamérica respecto a ciertas cuestiones concretas, en ciertas determinaciones que están ahí también más imbricadas a otras cuestiones, a otros problemas que son encarnados por ciertos grupos. Entonces todo eso hay que mirarlo bajo, o sea, como estar en alerta, yo creo, en alerta, en alerta, en alerta. Y al otro yo creo que ya es más especular. Gracias, Moira, por tu aportación. Alejandra. Hola, hola. Hola, Ale. Hola, hola José, hola a todos. Contenta de estar acá conectada. No sé si me escuchan bien para empezar. Sí, todo ¿Sí? bien. Sí. Ya. Es que estoy en el colegio, entonces tengo que estar con mascarilla. Ustedes saben que estamos en estas circunstancias y en cuanto a eso va mi comentario, en realidad. Creo que la clave está en reinventarse. Estamos aprendiendo a golpe y porrazo. No nos está dando tiempo a reflexionar mucho, sino que estamos trabajando sobre la marcha, aprendiendo cómo tenemos que, ¿no es cierto?, convivir con esta nueva realidad, en donde tenemos realidades tan variadas, ¿no es cierto? Yo estoy con clases híbridas en el colegio, la mitad de los estudiantes en sala, la otra mitad en su casa. Complejiza muchísimo el hecho de poder abordar los contenidos de una manera adecuada y creo que esa es como la clave, reinventarse y reflexionar con respecto a nuestro nivel de tolerancia,
porque yo al igual que José, viví mucho tiempo en Barcelona y es increíble el nivel que uno puede captar dependiendo de dónde se encuentra o con el grupo humano con el que con el que te rodeas. Porque si bien en principio yo fui una inmigrante más, una sudaca, como decían, como dicen allá, ¿no es cierto? Una sudaca como cualquier sudamericano normal. Sin embargo, el nivel, ¿no es cierto?, de que al paso de que yo iba aprendiendo a hablar en catalán y que me iba incorporando en la sociedad, mi estatus fue cambiando. Entonces, el nivel de aceptación de los demás iba cambiando de acuerdo, ¿no es cierto?, al desarrollo que yo iba teniendo personal y como familia. Pero no debería ser así, no debería ser así, tendríamos que ser tolerantes, tenemos que ser tolerantes. Hay un montón de inmigrantes haitianos que no se saben comunicar con nosotros, se desesperan porque no se pueden hacer entender y nosotros no estamos siendo abiertos con ellos, no estamos siendo abiertos, plenos. Eh, yo creo que debiéramos tener un cambio de mentalidad, pero eso queda a tan largo plazo. Ahora, en este momento, estamos aprendiendo a convivir con esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos tiene todo el día con mascarilla, que tenemos que estar con el alcohol gel a cada rato, que los chicos no se pueden tocar, que tienen que jugar desde lejitos. Nuestra vida ha dado un vuelco enorme. Ahora, esta nueva realidad que tenemos de tener que estar conectados, ¿no es cierto?, a través de una pantalla, era algo esporádico, ahora es una realidad habitual. Y lo raro, ¿no es cierto?, es tener contacto con los demás. Y es muy raro, por ejemplo, cuando uno ve a personas que no ha visto mucho tiempo, tocarse. El tocarse con otra persona es una situación que está siendo extraña y que uno está como añorando. No sé, cuando Piaconce en algún momento les daba un abrazo a los chiquillos y era como, ¡ay! No quiero dejar de abrazarlos, de verdad, porque es una situación muy, muy rara. Pero creo que comenzar a evaluar qué es lo que queremos para nuestra vida, qué es lo que queremos para el futuro, parte por esta, ¿no es cierto?, deconstrucción de lo que es uno mismo y de todo lo que uno era hasta este momento y que tenemos que modificar, sí o sí, porque no podíamos seguir así como estábamos y tenemos que ser, no sé, resilientes para empezar y ir construyendo nuevas realidades alternativas a lo que teníamos hasta ahora. Eso, gracias. Gracias, Alejandra, por tu reflexión. O sea, me hace mucho eco respecto a un proyecto que estábamos, bueno, que quedó en el plano de lo proyectual, que estábamos hablando con una compañera, con una amiga, que hablaba como un poco con los vínculos de la pandemia, y también estábamos haciendo como una aproximación más humanista, porque en realidad, claro, uno se dio en vuelta como, bueno, la relación humana o ciertas maneras de entender las relaciones como que se estaban modificando, entonces nos estábamos adaptando quizás a estas formas de comunicarnos virtualmente, etc. Si bien hay hartos estudios que explican cómo la fluidez también en cuanto a subjetividad e identidad atravesada por esto, ahora, claro, vivimos como también en un multiespacio. Literalmente todo el día estamos online, offline. ¿No? Cuando, no sé, en las redes sociales estoy en online, salgo offline, pero hoy día ya eso, antes era más marcado, hoy en día ya es como que esa brecha también se ha ido como separando. Entonces con mi amiga empezamos a cuestionarnos respecto, bueno, a qué pasaba con las personas que estaban solas, entendiendo esa soledad en el relato de la humanidad, o sea, solo como humano.
claro, empiezan a aparecer cuestiones interesantes respecto a reconocer los objetos más allá como un instrumento, como un objeto prótesis, sino que se empiezan a generar también encuentros que nosotros empezamos a pensar como esa otredad silenciosa, o los compañeros inanimados. Y claro, porque hay también hay gente que tiene mascotas y tiene otras formas de vida que acompañan también, son vínculos súper fuertes y también son vínculos muy estrechos, que tampoco se pueden jerarquizar como, decir como un afecto de inferioridad o menos afecto que respecto a otra persona. También hay un vínculo ahí fuerte que se construye, también se construye con plantas, de repente con el orden, con el cuidado de tener un objeto en cierto lugar, un libro que te acompañe en la lectura. Y eso me pareció, bueno, y también que iba también en los gestos del trabajo que hacía cada cual. Pero eso me parecía súper como, o sea, desde lo humano le estábamos le dando una vuelta como pensar esas relaciones, porque claro, muchas veces con los objetos inanimados tenemos a construirlo también desde la universalidad como el objeto pasivo. Por tanto, ahí está. Pero también hoy día hay mucha teoría y que retoma esos debates para también desmantelar esas distinciones sujeto-objeto, y aquí no solamente en otras formas de vida, sino que en cosas inanimadas, y que son teorías, si quieren pueden irlas revisando, ir buscando ahí panorámicas, que son la teoría no representacional, el realismo especulativo, la ontología oriental, los objetos. A mí la estoy como incorporando de a poco, porque en realidad también, digamos, es difícil un poco llegar porque es literatura nueva, pero del realismo especulativo hay bastante texto de editoriales argentinas que andan dando vueltas por las redes, así que ahí pueden encontrar algo interesante para pensar estas relaciones con la otra edad inanimada y también desmantelar estas distinciones sujeto-objeto o como establecidas como jerarquía. José, te leo los comentarios que hay en el chat. Verónica Sepúlveda escribe, es difícil dado que nuestra educación viene desde esa visión colonialista, denostando nuestros orígenes, incluso en la universidad, la poca o nula referencia hacia los pueblos originarios, la poca preocupación en la utilización de materiales y creación de obras, a propósito de lo que comentaba sobre el trabajo de Cristo y Jane Cloud. Creo que es difícil, pero no imposible, comenta Verónica Sepúlveda. Si gustan, nos pueden dejar ahí desde dónde nos escriben para más Sí, o sea, diálogo. es difícil, sobre todo cuando hay muchos como modelos. Es que, claro, es difícil como decir, tener que desmantelar todo, porque uno también tiene que reconocer todo lo que hay detrás. O sea, siempre la mirada no es solo futuro y tampoco es quedarse en el presente. Es como uno siempre está haciendo, vuelve atrás y piensa con perspectiva de futuro, pero también resiente un poco, remueve lo que de el presente. Claro, de manera que vamos avanzando. La manera que vamos avanzando, cómo se van construyendo relaciones. Seguro, no sé, pongo creo que, a ver, en concreto el caso de Chile. Chile fue, al estar, eh, y también por cuestiones de política económica impuesta un poco por el norte global, eh, somos parte de la OCDE. Ahí hay implicaciones netamente geopolítico-económicas que inciden en el aula, digámoslo así. Es una cadena de subordinaciones, etc. Entonces, que piden y se imponen ciertas formas de plantear los planes de estudio, ciertas formas de buscar los perfiles, cierto aprendizaje, se buscan ciertas cosas. O sea, tampoco no es menor que muchos de estos debates vienen de gente que también está vinculada a la educación, y está vinculada a la educación de las artes, está vinculada a la educación de la música, del teatro, también de las humanidades, de la literatura, etc. Porque claro, bajo estos preceptos
han sido la, digamos, la línea de conocimiento más marginalizada. Volvimos a esta lógica de marginalización. Tengo un currículum donde enfatizo en ciertas áreas, ciertos conocimientos, y el resto se van excluyendo. Hay una marginación. O sea, de eso también habla, remite un poco las cargas horarias, las mallas. Con profesor de arte tengo un horario completo, es porque hay un profesor de arte, pero no hay 3 profesores. Bueno, pueden haber casos, no lo sé. Estoy a lo mejor generalizando, pero en mi caso puntual era el único profesor en un liceo. Pues igual era un poco, decir, bueno, bueno, sí, puedo dialogar con mis otros colegas, pero claro, la carga horaria de un profe de arte es reducida, porque son conocimientos marginalizados. Y dentro de, claro, después de esa especificidad de cada área de conocimiento, que también es una lógica que también deberíamos pensar cuando hablamos también de especificidades, que hoy en día, o cómo podemos también darle un giro a lo que es específico cuando está también todas las disciplinas de alguna manera interceptadas, o cuando empiecen a dialogar los disciplinar, porque claro, es natural o revisar algunos libros que hablan de experiencias exitosas de aprendizaje, y de hecho también lo conversaba ayer con una amiga de otro programa de patrimonio que hablaba sobre hablamos del debate de lo inter y lo trans y lo multidisciplinario. Claro, yo creo que muchas veces en Chile nos quedamos en lo inter, o sea, podemos dialogar en disciplina, pero igual seguimos súper arraigados a nuestra área, ahí nos quedamos. También un poco, no quiero decir que en eso haya no solamente una suerte como de zona de confort, porque me asiento en mi saber, pero también me impide un poco transitar a otros espacios de conocer y saber, que en realidad muchas veces esas búsquedas son innatas y no tienen por qué tampoco estar vinculadas a la academia. O sea, pienso que está también en la inquietud de querer aprender y de que poner conocimientos como en relación. Va, yo creo que un poco por ahí. Ia Paz Alday escribe: tremenda e inspirador seminario de Pedagogía en Artes de la UDEC. Mirada crítica del hombre, de construirnos. Me alegro de haber podido sumar en este contexto. Excelente. Constanza Rebeco menciona: considero que la teoría de la descolonización también viene de la polarización política y ética que estamos viviendo tanto en Chile como en Latinoamérica. La división del sector más conservador que necesita conservar ciertas formas coloniales, el cristianismo, la jerarquía, el conocimiento universal, versus el otro lado, perdón, donde estamos los grupos reprimidos de la sociedad que requieren ir hacia una construcción del mundo mucho más horizontal, desde la visión de una cultura múltiple y diversa. Comenta Constanza, alumna de quinto de nuestra cámara. Me parece interesante lo que dice Constanza porque, bueno, yo quise situarlo de colonial porque me parece que hay todo un campo teórico que, que sobre todo está súper, como, sí, en Chile también se ha desarrollado bastante, pero revisando un poco teoría o viendo estas cosas creo que está muy arraigado como a Centroamérica, al Caribe, por esa área, y permite como otro análisis de los fenómenos y de las repercusiones y ecos del colonialismo. Por eso trata de igual hacer ciertas aclaraciones respecto a lo que era lo que se ejemplifica a veces como la colonialidad de los colonos, o sea, el colono que llegó, el proceso como tal, y después los ecos de eso que son la colonialidad o esos rastros que hoy día quedan más como que están un poco arraigados, como por ejemplo a veces cuando decimos, bueno, yo como sudaca, bueno, ahí hay un gesto de colonialidad y de que o sea, de colonialidad de que quedan esas huellas, ahí están, porque entramos en esas clasificaciones, son esas pautas, y así muchas otras. Y están también las teorías postcoloniales, pero eso sitúan, claro, salen más un poco de teóricos que se inscriben en Europa y que también analizan desde movimientos también migratorios
y May es como inter. Ahí un poco también se separa. Pero atendí lo de colonial porque ahí han instalado mucho el debate sobre los saberes, conocimiento, la epistemología del sur, los saberes otros. O sea, hacer estas grandes distinciones de que esos saberes también valen. Y cuando hablo como de epistemología del sur, también ellos incluyen no solamente lo que es Latinoamérica, sino que también hay que entender todos los otros continentes que han un poco sido invisibilizados por el norte global, de África, la India, algunas zonas de Asia también, zonas insulares. Entonces, claro, cada vez también van definiendo lo que es lo que en un momento era como la modernidad y el europeo occidental, pero también hice la aclaración como eso también iba cambiando. En un momento era en el germen antes del colonialismo que afectó a los nuevos territorios, era Francia y Alemania, como lo dije, situándose a los otros países como la periferia, que llevó a su posterior expansión. Bueno, y eso también que se va, digamos, replicando con otros fenómenos de esa lógica de marginación e inclusión. Pero claro, hoy en día podemos pensar como más allá de esa, o sea, cuando hablé en un momento situé la teoría interseccional, claro, pues permite un poco comprender que, bueno, que igual como humanidad estamos constituidos por lo que se ha definido como género. Hay también un tema respecto a lo que son las construcciones sociales y también un poco ponerla en duda, porque esas construcciones sociales también han sido un consenso de cierta teoría respecto a ciertas formas de ser-estar. Entonces obviamente hay algo más allá, por cómo entienden, por ejemplo, la humanidad, otras culturas, pero a lo que, volviendo a eso al respecto de la interseccionalidad, claro, culturalmente estamos atravesados también por otras categorías que hoy día sobrepesan. Entonces hoy día, por ejemplo, atendía una noticia respecto a las campañas presidenciales en Chile respecto y el manejo de la posverdad. El posverdad también como un concepto últimamente muy instalado, sobre todo en los estudios de ciencia política, comunicación, y hablaba cómo se transforman estas categorías también en una suerte de estrategia. Es que claro, ¿desde qué lugar empiezo a hablar de los grupos excluidos yo? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacerlo a cada cual. ¿Por quién voy a hablar? O sea, ¿tengo que hablar por alguien? ¿Cuáles son las implicaciones de hacer ello? Acá, digamos, en el programa en el que estoy, creo que eso ha sido uno de los cuestionamientos más duros que no ha llegado y también de los más, digamos, como que más nos ha implicado más movimientos de pensar, porque un poco las ciencias también, las ciencias sociales sobre todo, están construidas en ese relato de que llega el investigador y tiene la potestad de hablar por otro, pero eso no solamente queda en ese plano, podemos llevarlo a que el profesor habla por sus estudiantes, que el político habla por su representado, etcétera. Todo eso y ahí se incluye obviamente una relación de poder contra la implicancia ética, también de subordinación, y de extensión también, ¿por qué no? Yo creo que también de dominio. Entonces, claro, uno tiene que, creo que, tener cautela a la hora de situarse desde dónde habla. Y claro, pues la teoría decolonial lo que pone muy de manifiesto y sobre todo también recoge la importancia como de los grupos racializados, porque hoy día decimos, bueno, ¿a qué hablar de raza cuando se habla muchas veces de etnia? En algunos textos se omite la palabra raza, bueno, como lo cité también de un autor que es africano, él dice que hablar ya de raza es complejo porque, bueno, muchas veces quizás hemos escuchado decir que cuando uno ya habla de raza está siendo racista, es que en realidad son complejos, claro, pero también va tomando ciertos otros matices excluyentes cuando hablamos no solamente del racismo religioso, sino que también del racismo ecológico o incluso ahora del racismo biológico asociado al virus, o sea, la cantidad
de noticias que hablan cómo espectacularizan el fenómeno, digamos, COVID respecto a otros lugares que no sean el norte global. Se especula mucho, se quedan como volviendo a ese relato de la inferioridad, también excluyéndolo, también marginándolo. Es cosa ver los diarios nomás en Chile, que bueno, lo hago todos los días, reviso la mala prensa, que ya sabemos todos cuál es la mala prensa, y la prensa alternativa. Entonces, sobre todo creo que esa mirada al norte está ahí, está todavía instalada, pero se está mirando acá. Y también no es una decisión no menor de decir que, bueno, uno cuando está acá también se hace parte de esa mirada, pues yo estoy acá, estoy en el norte, pero también estar acá es estar con una mirada también crítica de lo que pasa, de lo que nos remueve. O sea, por eso mi vínculo es para con Chile. Mi sentido de hacer investigación era para lo que estaba pasando allá, en concreto con lo que pasaba en las carreras de pedagogía en arte, licenciatura en arte, porque era lo que me movía, porque era una experiencia que encarné, que viví, que estuvo situada en mi lógica de ser y estar. Ahí generé puentes de relaciones. Eso permite que hoy en día esté hablando con ustedes. Pero claro, me ha llevado la grata sorpresa por lo menos de estar en un programa que un poco amplía también ese horizonte y no se queda también en su relato celebratorio, sino que también va reconociendo estos ecos de la misma colonialidad, o sea, para instaurar un relato responsable, porque eso es difícil encontrarlo acá en Europa, de algún programa que se abra esos espacios críticos y haciendo consciente y reconociendo eso, reconociendo todo lo que implica la colonia. José, y para ir cerrando, voy a leer los últimos 3 comentarios o preguntas que aparecen en el chat para considerar cierto tu tiempo y ya hemos conversado harto y ha sido un diálogo bien, bien completo. Dice Moira, ¿y cómo evitar que en caso hipotético los desconstruidos lograran tener el poder? Entre paréntesis, poder entendiéndose de comenzar a dirigir entidades educacionales, políticas, económicas, entre otras, no lleguen a ser lo mismo que los colonialistas del pasado. Ejemplo, cuando el oprimido llega a ser opresor, haciendo lamentablemente lo que su subyugador hacía anteriormente con ellos. Hay ejemplos actuales de cómo esas culturas han hecho acciones violentas hacia otros grupos sociales minoritarios. Estoy de acuerdo con una opinante de este seminario que está en nuestra capacidad de aceptar al otro con sus diferencias y diversidades, más que tolerar. Tolerar no acepta al otro tal como es. Mucha razón en el comentario, Moira. Sí, sí, mucha razón. Sí, Y yo creo que también eso es que, bueno, cuando hablo de instalación también de lógica universales, no hay que olvidar que una de ellas también estamos asentadas en lo que entendemos por democracia. claro. Las formas de gobernanza en los estados-nación, igual aquí a otra invención de los estados-nación también es algo de acá, que se, digamos, llegó a Latinoamérica. Son esas figuras de gobernanza y de instalaciones de relaciones de poder que se, digamos, han perpetuado. Pero claro, la idea está en cómo, bueno, cuestionar hoy día eso, pensar en una democracia quizá si está alineada a esos, digamos, preceptos universalistas y humanos, ¿no? Humanistas, digamos, sino darle un giro y buscar o explorar otra alternativa de llamemos, gobernanza. Si es que funciona, si es que, bueno, pensamos la gobernanza tampoco no como una lógica de dominio ni de poder, porque en realidad esos flujos de relaciones de poder igual están instalados. De alguna manera están ahí, o pueden ir cambiando, pero digamos también están muy arraigados. Por eso creo que me gustaría, porque esto lo hablo también de un desconocimiento, bueno, decir, bueno, cuáles son los ecos de otros modelos de gobernanza y quizás los pueblos
ciertas comunidades nos pueden dar un poco luz de eso. O sea, igual ha habido cambios. O sea, pensar que hoy día el debate de la Constitución ya se piense, por ejemplo, pues perfectamente se podría hablar del debate de la instalación de un modelo federal en Chile, que ya hubo, ya existió ese proyecto, pero ¿qué implica la instalación de lo plurinacional? ¿Y cuál es el concepto ya acuñado respecto al Estado-Nación? Siempre con un amigo conversamos la idea de que en realidad también somos muy críticos de la figura nación, o la miramos un poco con sospecha cuando existe la consigna de pensar a ciertas comunidades con esa reivindicación de nación, porque también es como una mirada a lo que pasa acá en Europa. Y lo digo a propósito del auge de cierto nacionalismo. Y no es menor que, bueno, estuve como un poco también indagando y de repente encontrarte que muchas de las luchas de ciertos pueblos originarios están siendo, digamos, asesoradas, y esto lo pongo bajo, quiero lo miro con sospecha, de cierto grupo europeo. Ciertas líneas que hablan de ciertos conflictos también que surgen acá. Entonces, ¿cuáles son los espacios para entender, más allá de pensar en nación tanto, sino que pensar otras formas, ya que incluso no sea nación? Creo que la nación como figura, nación Europa, debe morir en Europa. Creo que en eso lo pienso así, ¿no? Como, obviamente más profundo, pero es en esa figuras actuales de gobernanza, estamos todas realmente arraigados ya a la lógica de la democracia, donde un grupo mayoritario, por el tema de votaciones, es el que toma la regla. Por más allá de que hablamos de democracia representativa, pero bueno, esa representatividad ya también se pone en cuestión, quién también podemos entender por representatividad, cuando la representatividad vuelve de nuevo a la excepcionalidad humana, ¿o no? ¿Cierto? Porque estamos por esos códigos, y ahí un poco lo que uno empieza a mirar, bueno, los debates respecto de las comisiones medioambientales en el Senado, en la Cámara de Diputados, bueno, ahí está esa enajenación de la excepcionalidad humana representada en ciertas personas. La encarnan, literalmente. Y demasiado polarizado. Exacto. Mario Gatica, y hay otro comentario que es muy parecido, ¿cierto? Si me pierde Mario Gatica, y la otra persona era María Paz, que comenta, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo podemos nosotros integrar esto en el aula pensando en un contexto chileno, ¿cierto? ¿Cómo tú nos tirarías, ¿cierto?, a incorporar el tema que tú pones en la mesa para poder trabajarlo en el contexto chileno educativo? Yo creo que un poco traté de hecho de asentar también esa lógica de que más que nada de pensarme, no me quiero pensar ni como ponente, ni me quiero situar tampoco como en erudito. Creo que en este contexto me sitúo como profesor, como profe. Por tanto, para dar cuenta de una práctica pedagógica tengo que ir más allá de la teoría y no quedarme solo ahí. Entonces, cuando puse, por ejemplo, ejemplifiqué o puse como este diálogo entre las intervenciones que tampoco quiero categorizar como ecoartista, sino que este arte como que es consciente de ciertas preocupaciones respecto a lo que es el antropocentro o el tema de la excepcionalidad humana, respecto a otras intervenciones que eran las de Cristo. Yo creo que hay un ejemplo claro de lo que nosotros podemos hacer. Obviamente hay que hacer una búsqueda. En muchos debates, en muchos congresos de educación artística en Chile, creo que una de las cuestiones que más se ha discutido y planteado respecto a cuáles son los referentes que tenemos los profesores de arte a la hora de ponerlo a nuestros estudiantes. Muchos estudios decían que, mira, obviamente, a los grandes clásicos del arte no europeo, ahí nos quedamos. Pero claro, entendemos una forma de arte, una expresión universalista del arte, que obviamente con sus propios procesos también se ha ido, digamos, reelaborando, repensando, pero bueno, la vanguardia y todo eso es un fenómeno europeo, está con ecos en
en el sur global, pero asociado como a cuestiones también contextuales muy diferenciadas. Entonces nosotros, claro, yo creo que una búsqueda es como hacer, propiciar como esos espacios indagatorios como profesor, profesoras, hacer búsqueda, recoger otras experiencias. Creo que hay experiencias súper importantes, creo que se han hecho cuando se lleva a un artista a un aula, cuando se lleva a, tampoco quiero categorizarlo así, pero cuando se lleva a un creador textil, no quiero nombrar artesano, pero se lleva a un creador textil, se puede llevar a un orfebre, a una cestera de crin, a una losera de quinchamalín. Bueno, son formas de llevar la colonialidad, de colonialidad al aula, con pequeños gestos como que permiten construir otros relatos y también desmantelar los universales que son propios del arte y también propios de la educación. Entendamos que los universales están atravesados por todas las líneas del saber, o sea, la praxis pedagógica también está instaurada de eso, o sea, nosotros, la lógica de la evidencia están ahí, o sea, las pruebas hablan de eso, también de eso, cuando deberían haber, bueno, sobre todo en la forma en la que si queremos educar de una forma que se vayan desmantelando o dándole un giro a los universalismos, como, claro, intentar explorar esa otra forma, buscar horizontalidad también. Lo, lo mismo que decían, ¿no? Eso de dar voz, ¿quién soy yo como profesor para darle voz a mi alumno? Sino que ellos tienen su propia agencia, por tanto son sujetos también propositivos que tienen inquietudes, que tienen algo que decir En también de sus iniciativa, sobre todo. trayectorias. Exacto. Hay grupos interesantes. Hoy día la aula en Chile, y esto es como hito lo pongo, porque comenzó el 2014. Lo que eran la aula, que en realidad habían algunos establecimientos, eran en Santiago, que se concedían como aula diversa, porque teníamos personas de distinta procedencia, principalmente eran de de Perú, no sé, pero después de ahí, cuando empezó a llegar más grupos humanos a Chile, eso se diversificó y también atrajo como complejidades, porque en pueblos más pequeños eh, empezar, que vivían también en una relación también construida de otra edad. Pues. Ahí hay una, por ejemplo, entender la ruralidad del urbano, ahí también hay una dicotomía y están las relaciones diferenciales. Pero ¿qué pasa con esos nuevos grupos en la ruralidad? Ahí también se genera una tensión, pero que también puede abrir posibilidades súper interesantes de explorar, son realidades muy diversas. Chile en sí, lo entendido, lo que comprendemos como Estado, es muy diverso, muy amplio. Lo que pasa de norte a sur es tan distinto como lo que pasa de cordillera a mar, en todo el ámbito de cosas. Entonces, interesante cómo darle eco a eso y tratar de salirse de resistir a esas lógicas de productividad, de obrero calificado, de propiciar cierto eje de, de perfil, sino que es para otro. Pero claro, yo creo que esa resistencia finalmente, como siempre ha sido históricamente también, están en el aula. En las implementaciones del currículo así yo creo que está difícil. Está difícil porque detrás de eso hay literalmente préstamos, hay deudas, hay dominios más fuertes, estructuras de dominio que podemos denominar que están inscritas en la neocolonialidad, están ahí latentes, digamos. Al menos estamos acá formando el diálogo. Ok, últimos comentarios. Sí, últimos comentarios para que vamos cerrando y no le quitemos más tiempo a nuestro expositor. Patricia Rodríguez, alumna de quinto, comenta: siento que lejos de una permanencia de la colonialidad, lamentablemente lo colonial tiene eco de identidad, la otredad en que podríamos, ¿cierto?, situarnos frente a un mundo europeo, recoge mucho mundo colonial, porque además, si bien considero importantísimo el rescate de los saberes locales, creo que la sociedad Chile, entre paréntesis, no sabe cómo decirle a la sociedad. También pone a los pueblos originarios como otros,
y en ese juego de otredades algunos tintes coloniales no nos dan idas para conformar una identidad de hoy. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, los ecos de la colonialidad están. O sea, una cosa es que nos hagamos los desentendidos, pero están ahí, están en la cotidianidad, están en cómo lo relacionamos, están como miramos, están en lo que leemos, están en la prensa, están en los medios de comunicación, están en las campañas políticas, están, pero ahí. Eh, como pero claro, yo creo que el primer punto es como reconocerlo, que están, saber que están y un poco empezar a entender cómo operan. Y desde ahí yo creo que uno puede empezar como a plantear estrategias de que subviertan eso. Sobre todo como hoy en día el tema de los auges de los nacionalismos, además se inscribe, es interesante porque son como debates muy parecidos a los que pasaban en el siglo XIX respecto a la construcción de los estados de nación y la consolidación de ciertos estados también acá en Europa. Entonces se construye ese relato de patria, que es súper también patriarcal, el padre que sostiene una población, un grupo, también instala también digamos, una jerarquía. Entonces de repente escuchar esos viejos fantasmas, que en realidad parecen no tan viejos, sino que parecen seguir ahí presentes, como del patriotismo, lo propio, nuestra identidad, cuando en realidad es que la identidad no es algo rígido. Yo creo que se relata rígido, se quiere escribir como algo rígido, también hay procesos procesos de subjetivización identitaria que son más complejos y están atravesados por múltiples cambios, también por lo que a uno le afecta, por los procesos en los cuales uno se ha envuelto, por cómo han vivido. O sea, obviamente un niño, una niña, un infante en cierto territorio va a generar otro vínculo, otros puentes, si sus espacios territoriales, su espacio también de conocimiento, los saberes, los ritos, todo eso está siendo, digamos, vulnerado, extraído, arrebatado. Obviamente se genera una convulsión y también creo que activa otras formas de entender los procesos identitarios. Por eso también es importante atender lo que nos dicen las personas que se consideran y se inscriben racializadas. Y también cuáles son los, bueno, cada país tiene su propio mito de construcción identitaria, y los de Chile obviamente también están asentados en una figura que mira, recoge algo de los españoles, recoge ciertos valores del pueblo mapuche, y así se levanta una pompa que en realidad está ahí para repensarla, analizarla críticamente, y bueno, yo diría cuestionar ¿qué define algo común? Y más que buscar los comunes, ¿qué es lo que distancia? Yo creo que eso es lo importante, cuáles son esas lógicas de diferenciación que son válidas, cuál es lo múltiple, lo pluri, lo diverso. No hay que quedarse como en lo único. Eso era lo que instala el colonialismo, lo universal. Hay que explorar esas otras cosas. No es fácil, pero no digo, yo creo que uno viendo experiencia, bueno, el caso de que se enuncie, por ejemplo, un Estado como Estado plurinacional, es una señal de lo que pasa con nuestros vecinos en Bolivia. Bueno, ahí hay pistas. Último comentario, Camila Guajardo dice: concuerdo con José, soy profesora de una escuela básica y mostrar a nuestros estudiantes referentes cercanos, llevar el arte a su contexto, por cliché que suene, ¿cierto? Es real. Es una manera de resistir a la mirada eurocentrista del arte al colonialismo, apoyándote en el discurso. Muchas gracias, Camila. Gracias. Muchas gracias, Camila. Ok, vamos cerrando. No sé si tienen algún otro comentario, ¿cierto? Para que nos podamos despedir y agradecer desde ya a nuestro relator, José Rubilar. Sin duda hemos sacado muy buenas reflexiones, muy buen diálogo con respecto
a nuestro quehacer docente, a lo que nosotros tenemos que atender en la actualidad, que en este caso, ¿cierto?, se centra mucho en lo que es la interculturalidad, en respetar, ¿cierto?, las diferencias, las diversidades del aula y comprendernos principalmente como personas, ver nuestro entorno. José, te dejo para que despidas el seminario. Bueno, quiero agradecer la asistencia, agradecer el gesto de comunidad que hay ahí en el espacio de la U, y que se propicien esta instancia para conversar, para dialogar. Cualquier cosa, bueno, mi correo está siempre disponible para iniciar otro diálogo. Que puedan aportarnos recíprocamente esa idea. Yo creo que uno tiene que también con humildad reconocerse, cuando uno se tiene que reconocer afectado, tiene que reconocerse también como una esponja, como que empezar a absorber también lo que me aportan los otros. Entonces, más allá de que sabemos que estos esquemas de presentación un poco son así, donde uno llega y como que expone algo, pero me gustaba como plantear estas preguntas un poco para extenderles los conductores que un poco me han resonado a mí y me han movilizado a pensar ciertas cosas, ciertas dinámicas, ciertos fenómenos que creo que también ustedes, no dudo, también lo han pensado y también lo han llevado a cuestiones que se sienten, que llevan detrás. Así que reitero mi agradecimiento, su escucha atenta, sus comentarios, sus sugerencias, sus felicitaciones. De verdad, muy agradecido. Así que un abrazo cordial desde acá y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, José. Agradecemos a todos los asistentes, especialmente a nuestra comunidad, ¿cierto?, de artes, de pedagogía en artes visuales. Como les contábamos, estamos recién, ¿cierto?, indagando en estos espacios virtuales de conversación, sobre todo, de diálogo, de reflexiones en cuanto a la educación artística, y próximamente, ¿cierto?, vamos a estar enviando nuevas invitaciones de nuevos eventos y esperamos, ¿cierto?, contar con su presencia en esta modalidad virtual. Que desde acá, ¿cierto?, les dejo un saludo desde la Facultad de Educación, Universidad de Concepción, especialmente de nuestra carrera Pedagogía en Artes Visuales, UDEC. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, José. chao. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. A todos. Chao, chao. Gracias. Gracias por asistir.